Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Rea Colmenero, estudiando de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental, que tiene a bien ofertar la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UV. En el presente video se desarrolla el tópico de la administración bajo el título La ciencia de la administración pública. ¿Cuál es el propósito de este video? Pues más que nada se pretende reproducir de manera objetiva el discurso formal de la teoría de la administración pública, con el fin de hacerlo llegar a los estudiosos de la materia procurando información de calidad, separada esta de la cantidad de información que podemos encontrar en el Internet. También se abordará el tema a partir de lo que hoy por hoy se conoce como la nueva gestión pública en el ámbito de la gobernanza. Entendida la gobernanza como todas aquellas acciones que ejecutan las instituciones gubernamentales a fin de tratar de satisfacer las necesidades mínimas esenciales de la sociedad. ¿Por qué es importante reflexionar sobre este tema? Es importante debido a que la administración pública se constituye como una ciencia relativamente nueva, que si bien ha pasado por varios siglos para llegar a la concepción actual, tendrá que cambiar en el futuro. ¿Por qué? Porque la ejercen personas que pertenecen a una sociedad que está en una búsqueda constante de un desarrollo común. Al encontrar ese desarrollo común, van a cambiar las formas de pensar y de comportamiento de esos individuos y por ende la ciencia de la administración tendrá que cambiar en sus fines y principios fundamentales, constituyéndose así las escuelas de la teoría de la administración pública. La hipótesis del cambio futuro de la ciencia de la administración pública la vamos a ver soportada con el análisis del origen de la misma. Si bien en el siglo XVII en Alemania Lorenzo von Stein establece la teoría de la administración, en donde pretende analizar las instituciones gubernamentales que en ese momento eran de carácter absolutista. Es en el siglo XVIII, bajo la ciencia de la policía, que surge la ciencia de la administración pública. Aquí Charles Bonin establece los principios de la administración pública, en donde el punto nodal va a ser la relación existente entre el gobernado y los administradores de las instituciones públicas, surgiendo aquí la idea del Estado social de derecho. Estas dos, la escuela alemana como la escuela francesa, constituyen la corriente clásica de la administración pública. La corriente neoclásica va a surgir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos de Norteamérica se pretende estudiar la administración desde un enfoque técnico y pragmático, surgiendo el concepto contemporáneo de administración pública. En esta, el presidente Woodrow Wilson intenta descubrir lo que el gobierno puede hacer de manera legítima y que debe de ser bien hecho. También, a pesar de que sea bien hecho y de manera legítima, debe de hacerlo con la mayor eficiencia y el menor costo. La nueva gestión pública se ve referenciada en el siglo XX, a finales del siglo XX, donde va a existir una economía política en el quehacer del gobierno a través de la burocracia. Aquí se va a configurar la escuela británica de la teoría de la administración pública. ¿Qué elementos va a abonar la ciencia de la administración pública, la gestión pública o la nueva gestión pública? Pues al analizar la evolución de la ciencia de la administración pública tendremos que analizar también cuál ha sido el objeto y el fin de esta. El objeto va a ser todos aquellos fenómenos, prácticas y técnicas que el gobierno establece, y el fin van a ser las reglas y procedimientos para llevar a cabo aquellas técnicas encaminadas a satisfacer las necesidades mínimas básicas de la sociedad. De estas van a surgir lo que se conoce como las políticas públicas. Las políticas públicas pues van a ser aquellos elementos que la administración abona a la gestión pública. ¿Qué son las políticas públicas? Pues las políticas públicas van a ser aquellos instrumentos institucionalizados por parte del sistema político en turno, es decir, las actividades de gobierno tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. En esta van a aparecer tanto el objeto como el fin de la administración pública. ¿Cuál es el sustento teórico de las políticas públicas y la gestión pública?
pues lo va a constituir el binomio liberalismo-democracia. El liberalismo se va a entender como la libertad de ejercicio del individuo, de las personas, es decir, la capacidad de ejercer sus libertades en apego al pacto social, donde las personas van a ceder parte de sus derechos al Estado para que éste los regule en su comportamiento en sociedad. La democracia la tendremos que entender en su idea del gobierno del pueblo, en donde va a ser la capacidad de decisión que tienen los individuos en aquellas actividades que se encaminan a satisfacer las necesidades de la sociedad. Bajo este sustento teórico se pueden encontrar tipos de políticas, como por ejemplo las políticas regulatorias, que van a ser aquellas en las que el gobierno ejercita acciones tendientes a limitar la conducta de las personas. Un ejemplo de ello es el derecho penal. Otro tipo de políticas públicas van a ser las políticas distributivas. En estas, el gobierno va a otorgar permisos específicos a la sociedad en general. Por ejemplo, en el sistema capitalista se permite la propiedad privada. Un permiso muy específico en las políticas distributivas del gobierno sería la división de un predio o un permiso de construcción. Otro tipo de políticas van a ser las políticas redistributivas, en donde el gobierno otorga concesiones a grupos muy específicos de la sociedad, por ejemplo, las concesiones de transporte público. El último tipo de políticas que podemos encontrar van a ser las políticas esenciales o políticas constitutivas, en donde el gobierno va a regular su actuar respecto de los servicios tendientes a satisfacer las necesidades básicas de la población. Ejemplo de ello es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el municipio garantiza servicios como por ejemplo la seguridad pública, el ordenamiento territorial, servicios de limpia, etc. Es en este punto, en el artículo 115, que vamos a reflexionar sobre los pros y los contras de la administración pública que se ejercita en el Estado mexicano. En México definitivamente no se desarrollan políticas públicas, no se ejercen políticas públicas porque carecen de aquella característica que es la capacidad de decisión de la ciudadanía. Si bien todas aquellas estrategias que el gobierno implementa y proyecta para la satisfacción de las necesidades de la sociedad son propiamente elaboradas en ese núcleo, siendo así pues políticas gubernamentales. También así, en México se ejecuta la administración pública desde dos aristas, estas enmarcadas en los ideales políticos de izquierda y de derecha, en donde el gobierno, tanto local como federal, se están peleando por el poder y las políticas, lejos de aterrizarse, se quedan en demagogia. Una contra de la administración pública actual en México va a ser precisamente el que no sean aterrizadas las políticas en las necesidades de la sociedad, que no importe la sociedad, importe más el permanecer en el poder y la pugna por este. Un pro que podemos encontrar en el ejercicio de la administración pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, va a ser, por un lado, independientemente de los fines que se persigan, de los ideales políticos, tanto de izquierda como de derecha, va a ser que en el ámbito federal se acaricia la idea de que la sociedad tiene la capacidad de decidir sobre aquellos asuntos que impactan en la vida pública o en la vida social del país. Ojalá y pasara de ser manipulado a lo que le conviene al grupo que ostenta el poder actualmente y verdaderamente las decisiones que fueran relevantes para transformar la vida del país se permitiera la participación de la ciudadanía y la decisión de la ciudadanía fuera verdaderamente de ella. En el Estado también se implementan varias políticas que se quedan en el mero discurso y que ojalá se convirtieran en realidad. Un ejemplo de ellas es la industria 4.0,
en donde se pretende que nuestra sociedad pase de ser una sociedad mano de obra a una sociedad que produzca tecnologías, que innove, que cree. Lo dice propiamente las personas que ostentan el poder, pasar de la manufactura a la manufactura. Las dos se pueden considerar como buenas políticas si verdaderamente se proyectaran a la realidad social y se les permitiera a la población desarrollarse en este sentido. ¿Qué medidas podemos implementar para corregir, mejorar o reformar la administración pública actual en México? Pues definitivamente tenemos que poner un orden, establecer un orden. Se deben de seguir los elementos básicos de la administración. Primero, se debe tener una necesidad real de la sociedad general, o por lo menos una necesidad real de un grupo muy importante de personas. Segundo, se deben de establecer objetivos que nos lleven a la consecución de resultados. Tercero, se debe de implementar la eficacia, es decir, conseguir esos objetivos en términos de calidad, cantidad y tiempo. También se debe de implementar la eficiencia, que es la consecución de los objetivos con el máximo de calidad y con el mínimo de costo para la población. También se deben de coordinar los recursos para que estos sean implementados de manera eficiente y, por último, pues que haya una verdadera productividad. Esta productividad pues se va a traducir en la existencia real de bienes y de servicios para la población. En conclusión, se debe poner atención en los principios que soportan la teoría de la administración pública, que hace real la capacidad de ejercicio de acciones del Estado para satisfacer las necesidades mínimas, básicas o particulares de la sociedad. Si la administración pública es llevar a cabo esas actividades administrativas del Estado, entendidas aquí como políticas públicas que pueden ser jurídicas, económicas y políticas, estas se van a caracterizar por la satisfacción meramente de las necesidades de la sociedad. Lo repito de nueva cuenta, lo importante es la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. En sí, pues, como politólogo o administrador público, es importante no solo conocer este discurso, sino que también se debe de entender para que sea aplicado en el contexto específico del gobierno, a fin de que tenga éxito y se potencialice el desarrollo de la administración pública. Aunque en el discurso de la teoría se configure como una dicotomía gobierno-administración. Las dos van a estar unidas siempre. Muchas gracias.